Welcome to the 50th anniversary of the Helsinki Comic Festival, an event in which Spain is the guest country. First at all, I want to thank the help and support provided by the Finnish Comic Society, the Spanish Embassy in Finland, and the Foundation from the Promotion and Studios Narrative in Image. Thanks to the support and dedication of all the people involved, it has been possible to make this a reality. Today, we meet with three persons that, for different reasons, they are involved in the professional side of the market. Uh, Most of the meeting of this event is with a comic book artist or comic book writer. This is one side of the industry, and there are the other sides. Editor, person involved in comic festival like Helsinki Comic Festival, or person that work inside the institution that promote, help, and support the study of the comic industry. For that reason, I choose three persons that with different age, with different background, but all together, for me, is one of the best examples that how the market needs to understand the things that are important. And if someone wants to know much more about the Spanish market, the Spanish Comic Festival, and in that case, there are only, I think, only one cultural foundation that is dedicated to the promotion of the uh, comics or graphic graphic novels or whatever you name it. I think it's important that a show in one place where these studios are more common because I think the studio of the Comics University began in the 70s, in the 20th century. It's a long time ago, and this is something that began in Spain a few years ago. The first guest is Francisco Pomares. I remember one sentence that his daughter told me in one meeting that if someone wants to do the same thing that uh, her father need three lives, because when you read his CV, it's amazing how many things he did in 60 something years. He's a writer, he's a journalist, uh, he's the comic industry, he's editor, he's the president of the Cultural Foundation that promote this event. He is the person in charge of chair in the University of La Laguna to promote the comic book industry, and he's the person in some way behind the Tenerife Comic Festival. I think it's the right person to talk about what happened in the Spanish market. Second, Patricia Garcia Ducha. He's the former director of the Helsinki Comic Festival. He was the director during 9 years. He's one of the persons that know much more the comic industry and the comic book history. He began to write about comics, I think 25 years ago, maybe more. And actually, it's one of the most uh, serious and respectable person that write about comic book. And the third is Lucas Dominguez. Actually, he's a journalist. He's inside the University of La Laguna, and he's the director of the foundation that promotes this event. And he's the director too of the Santa Cruz Comic, or the Santa Cruz Comic Festival. I hope the opinion of these three persons paint a realistic image of the Spanish market, Spanish graphic market, especially someone from the audience, someone from Finland, want to know, want to can go to Spain to meet with some editor, for example, like Francisco Pomares, and show their job because the Finnish market is totally different. There are only a few editors and few editorial that publish comic. In Spain, there are much more. The market is more huge because there are more people and there are different traditions. And I think it's important, especially in that case, to do this in the best way possible.
Now I changed the language because there are someone that translate Spanish to English and say, buenas tardes, muchas gracias por atender por asistir a este encuentro. Yo he tratado en el mejor inglés en presentarles, ponerles en el espacio y en el lugar que se corresponde. De todas maneras, su biografía está en la página web. Por lo tanto, quien quiera conocer más en profundidad la carrera de Francisco Pomares, de Patricio García Ducha o de Ricardo Domínguez, lo único que tiene que hacer es ir a la página web del Salón del Cómic de Helsinki y entonces allí podrá ver quiénes son más en profundidad estas personas. Sí. Hello, everybody. I just wanted to say that thank you very much for joining us and assisting to this virtual meeting. These three people that have just been invited, they all have their resumes shown in the webpage for this event. And I invite everybody to just check who really are Francisco Pomares, Luca Morales Dominguez, and Patricio Garcia Ducha. I believe that their opinions and what they have to say will really have an impact and can show how the market is in Spain, which is quite different to the one in Finland. In Finland, there are very few publishing companies and very few editors who are specialized in the comic industry, while in Spain there are many more. So if, for example, somebody would like to go to Spain and show their job to a Spanish editor, I think that all of this information could be extremely useful. Okay. Empecemos con la primera pregunta y no quiero ser malo por aquello de empezar con la persona que tenga más edad, pero bueno. ¿En qué se diferencia el mercado editorial español de hace 25 o 30 años del mercado editorial español actualmente? La pregunta primero se la hago a Francisco Pomares, después a Patricio García Ducha y después a Lucas Morales. So first of all, I would like to ask, I'm sorry, I don't mean to be disrespectful, but I would like to ask the oldest person in the room first. And basically, it's what are the differences that you find between the market nowadays and the market 25, 30 years ago? Sí, yo creo que el verdadero cambio en el mercado del cómic en el conjunto de España no se ha producido en los últimos 25 años, sino que hoy podría decirse que hay un cambio muy sustancial con lo que fue el mercado que empezó a modificarse en el año 75, en los años 75, con la transición española y con el cambio de paradigmas, con la incorporación al mundo del cómic de lo que podría definirse como el cómic de autor, el cómic europeo, ¿no? Ese es el cambio fundamental que se produce y que ha traído una serie de consecuencias en el desarrollo de dos mercados nuevos, el mercado del cómic norteamericano, de superhéroes, cada vez más potente, que ha sido ya hoy sobrepasado por el mercado del manga. So first of all, I would like to mention that I don't think this has been a big change like from 25 years ago to now. I think that the biggest change started in 1975 when Spain was declared a democracy. So after the dictatorship, and it's especially in what affects the comic book artists and the European way of making comics. Also, with opening of the U.S. market, we have seen a big rise in the superhero comic book, which nowadays has actually taken over, and it's more popular than, let's say, the European market. Sí, podría decirse también que ha habido un cambio sustancial porque hasta esa fecha, hasta los años 80 aproximadamente, el cómic nacional, el cómic español, estaba básicamente dirigido a un público de carácter infantil y juvenil,
y con un tipo de oferta muy vinculada a los cómics que se hacían en Editorial Valenciana, Editorial Bruguera, Toray, es decir, una serie de editoriales dirigidas fundamentalmente al público infanto-juvenil, ¿no? Eso se ha transformado poderosamente y se ha dividido, como les he comentado antes, en tres audiencias completamente diferentes, ¿no? Una audiencia que hoy es básicamente infantil, con algunos perfiles juveniles hasta los 14, 16 años, que es la que lee manga, que podría decirse que es el mercado con mayor nivel de expansión en estos momentos, otra vinculada al mundo de los superhéroes y otra vinculada al cómic europeo. Pero lo que es el cómic infantil o juvenil español ha desaparecido prácticamente. So continuing with this line of thought, I believe that 1980s was a very big year as to change. Before the Spanish market, the comic book market was especially directed to children. We have the Editoriales Bruguera, for example, and it was very child oriented. It was thought for children and potentially teenagers. Nowadays, what we have is three different segments, and they're clearly defined. We have in Spain, we have what we would say a market for children up until 16 years old. This is what we would say where's manga, and it's the market segment that has been most widely expanding. Then we would have another segment now for adults that is clearly superhero comics. And last but not least, also another segment also for adults, which would be the European comic. But nowadays in Spain, the comic directed towards children has practically disappeared. Patricio. Bueno, yo sí. Después de oír la opinión de Paco, con la que creo que estamos todos bastante de acuerdo, yo lo único que añadiría, pues, es evidente que en un principio el mercado nacional español se nutría fundamentalmente de productos realizados en España. Pasamos una época en la cual se empezó a promocionar el cómic adulto y se siguieron produciendo bastantes materiales aquí en nuestro país, pero ya poco a poco se fue perdiendo, o sea, acabó, pero no solo aquí en España, o sea, en ese sentido España ha seguido la misma tendencia que en otros mercados de otros países. Se dejó de publicar en formato revista, se empezó a avanzar hacia el formato álbum, y eso, pues, de alguna manera, al perderse esas editoriales que publicaban directamente el material producido en nuestro país, pues ya se empezó a trabajar para mercados foráneos. So I would like to agree with what Francisco Mares has mentioned, and I believe that everybody is on the same page here. But I would like to also ponder on the fact that before we had quite many products made in Spain, let's put it like this, and slowly these products, this comic books started to disappear. It didn't only happen in Spain, it also happened in other markets. Before in Spain, it used to be massively produced in some sort of magazine format, and then slowly the album format started to take more importance in the market. And because of this, in Spain, they started to focus more on translating materials rather than producing materials. Entonces aquí en España se produce un fenómeno paradójico, que quizás es el momento en el que encontramos más editoriales que publican cómics en nuestro país, que pueden ser de, pues, comprar derechos de obras de otros países, llamémosle cómics superhéroes, obras producidas para el mercado franco-belga o el propio cómic japonés, que es lo que comentaba Paco, que quizás es el que ha cogido o se ha hecho con el mercado del infantil juvenil en nuestro país.
Pero sin embargo hay un montón de editoriales pequeñas que publican obras de autores españoles que les dan quizás esa primera oportunidad, pero que a través de esas editoriales no pueden mantenerse de ese trabajo y terminan haciendo cosas para editoriales extranjeras, produciendo sus obras para editoriales extranjeras, que luego se ven publicadas aquí al vender los derechos a editoriales de aquí de España, o simplemente pues hay algunos autores que, a pesar de ser muy buenos y haber publicado pequeñas obras en estas pequeñas editoriales, pues terminan dejando el mundo del cómic porque no pueden depender de las ganancias que de él sacan. So now what we have, it's more publishing companies that are actually buying the rights to get the foreign products published in Spain. Let's say from the US, the superhero comics, or from the French Belgium market, or from Japan, manga, which is like Francisco Pomares was mentioning, that it has seen the widest expansion, and it's the product that is mostly targeted for the child teenager segment. But also what we see is that in Spain we have lots of small publishing companies which give some sort of possibility to Spanish artists to publish for the first time. But the only thing is that these small publishing companies cannot support the authors. So the situation is that even though they have published something in Spain, the next step is either go to a foreign market and publish something in a foreign market, which later will be published in Spain, or they just leave the comic market for good because they have no way to support themselves and to earn a living. El tercero en discordia, sea el señor Lucas. Bueno, yo no quiero repetirme mucho con respecto a lo que han ido comentando tanto Francisco Pomares como Patricio Ducha, pero sí que una reflexión con respecto a los cambios que están produciéndose en el mercado editorial actual, aparte de el crecimiento que vamos a ver de las obras de manga de aquí a unos años, que todos los editores ya casi que de forma unánime dicen que el futuro está en el cómic que nos llega de Japón. Sí, sobre todo centrándonos en España, yo destacaría el hecho de los nuevos soportes que están dando, que están sirviendo para que los artistas puedan promocionar su trabajo. En muchas ocasiones hemos hablado de que las redes sociales, por ejemplo Instagram, cada vez se utiliza más como una herramienta para trabajar la narrativa en imágenes a través de esas 9 instantáneas que puedes colocar, pues lo que hacen es contar historias, y creo que la transformación, a mí no me cabe duda, va a ir por el modo en el que los dibujantes van a dar a conocer su trabajo y sobre todo el modo en el que lo van a difundir, porque el mundo digital ya está afectando al cine y yo creo que en algún momento, no digo que lo sustituya, pero sí que acabará afectando al del TVO tradicional, y en España, como ya probablemente ocurra dentro de poco en otros países, acabará sucediendo. I wouldn't like to repeat myself saying exactly what Francisco Pomares and Patricio García Ducha have mentioned, because I agree with all of that. But I do wish to reflect on something. Both of them have mentioned that manga is the widest market right now. And actually there's a lot of people saying that the future actually will come from Japan. But I would like to mention that also I believe that the new technologies offer a fantastic way for artists to show their work. For example, Instagram, you have 9 images to tell stories, and it is a fantastic way, and lots of artists are using it to showcase and promote their work. I believe that the digital world is going to affect the comic market as it has done in other countries, and the way that the artists use the digital technologies and the internet will have a big impact.
después, por otra parte, ya solo por concluir, me gustaría también, ahora mismo no me atrevo a hacer una predicción, pero sí cómo va a ser el futuro de la edición con respecto a los cómics, porque cada vez son más los tebeos que aparecen autopublicados por autores. Hemos tenido varios aquí en Tenerife, pues por nombrar algunos, como Guille Rancel o Diego Renfield, que acaban de sacar un álbum que han hecho ellos. Es un álbum fantástico, lo han hecho por su cuenta y lo han sacado a través de un mecenazgo. Y creo que no creo que vaya a sacudir el mundo editorial, porque en España me parece que es fuerte el mundo editorial de cómics, a pesar de todos los cambios que van sucediendo. Pero sí que puede ser un elemento interesante en el que poner la lupa para ver cómo se desarrolla de aquí a los próximos años. I also would like to mention the fact that nowadays lots of artists are starting to self-publish their work. There are some examples. For example, in Tenerife, Diego Rente with another author has already published something, and it's going quite well. I don't think that the market in Spain is going to be overwhelmed with these self-publishing works, because it's a strong market. It's a strong market in terms of publishing companies and editors. But it will be quite interesting to see how this goes and how could this affect the market. Una reflexión sobre lo que acabas de decir. En eso, no porque yo vivo en Finlandia. Si te vas a otro, o sea, yo lo he comprobado en Finlandia, lo he comprobado en Suecia y por supuesto en el mercado franco-belga. Aquí ya hace más de una década que los autores se están autopublicando. Yo diría, yo llevo aquí más de 15 años. Y aquí pasa que mucha gente se autopublica, después las editoriales le compran los derechos y los publican de manera seria, o sea, de manera tapadura, un formato más. También porque la autopublicación, o sea, es bastante más económica y porque en realidad es una cuestión tradicional, o sea, es una cuestión de cómo entender el... Hago algo, creo en lo que estoy haciendo y lo publico. Muchas veces sin necesidad de ningún crowdfunding, ni mecenazgo, ni nada, sino ya lo hacen pensando en autopublicárselo. Eduardo Sarabia has mentioned that he would like to make a little brief explanation about this, about the difference between what's going on in Spain and for example, in other countries, let's say Finland, Sweden, France, for example. It's been over 10 years that the self-publishing is going on in these countries. The idea is that, one, it's much cheaper than right now in Spain, and it's also a way of understanding the market. It's a way of understanding, I have an idea and I want to publish it myself without any crowdfunding, without any involving any other people. And sometimes other publishers, once the self-publishing comic is out in the market, then publishers and editors could potentially buy the rights and publish it in a bigger or more fancier format. But compared to Spain, which has recently started, this has been going on in other markets for over 10 years. Lo dije en la presentación, una de las razones por las cuales seleccioné a las personas que están aquí sentadas es porque también representan algo que en España, en este área, o sea, si hablásemos de lenguaje cinematográfico, nos íbamos a enfrentar con el mismo problema y por aquello que son las dos áreas que más conozco, que es el tema del estudio de una disciplina que puede ser el noveno arte, como puede ser el séptimo arte, como puede ser cualquier otro arte, pero en este caso estamos hablando de cómic y también de cine. Aquí hay un presidente de una fundación y la persona que lleva una cátedra de cómic, está el director de una fundación, que a su vez es director de un salón de cómic, y está el que fuera director de un salón de cómic durante prácticamente una década y que además lleva escribiendo sobre cómic casi 3 décadas. ¿Ustedes creen que en España se han hecho los deberes a la hora de promocionar lo que es el lenguaje secuencial más allá de los 4 días que puede durar un salón de cómic
creo, el año pasado, les pongo un dato, el año pasado, en el último evento al que asistí, que fue los 2 últimos días de febrero y el primer día de marzo del año 2020, el que fuera editor de Panini me dijo que en España él tenía una lista de 55 salones de cómic, entre salones de cómic, jornadas, llámenlo como quieran. Pero dejando eso a un lado, que son eventos puntuales, y estando involucrados en lo que están, ¿ustedes creen que en estos últimos 25 o 30 años se ha hecho un esfuerzo por educar a la sociedad sobre las posibilidades, las ventajas y el lenguaje secuencial como herramienta para comunicar algo más que dibujitos en una página? So first of all, the reasons that bring us here is that the 3 people that are here have shown through their careers that they're very involved in the study of comics. We have here a president of a foundation, a director of an event, a comic artist, somebody who writes about comics for over 25 years. So my question here is, do you think that in Spain, people have done their homework in terms of promoting comics, not only in comic events? The last days of February and first days of March last year, I was talking with the former Panini editor in Spain, and he mentioned that in Spain there were at that moment 57 events related with comic. So my question here is, do you think that there has been an effort over the past 25 years to educate the Spanish society in comic books and the way of telling stories through comics that does not involve just those specific events? So not just something that is done during those events only, but has there been some sort of continuous program or continuous education of the Spanish society in these terms? Bien, si me lo permiten, voy a intentar cerrar una cosa que creo que quedó colgada en relación con el pequeño debate que tuvimos anteriormente, y es solo ofrecer unos datos. En España, en estos momentos, entre el 90 y el 95% de lo que se edita es fruto de la compra de derechos internacionales. No es algo de producción propia. Entre un 9 y un 5% aproximadamente es fruto de encargos realizados por las propias editoriales. Y apenas un 1%, menos de un 1%, es fruto de proyectos de autoedición o de proyectos, digamos, de mecenazgo o alguna situación de ese estilo. Por lo tanto, no se puede considerar que en estos momentos eso sea realmente significativo, aunque sin duda apunta a una tendencia. Eso es lo que quería decir en relación con eso. Okay. So first of all, I would like to finish with the debate we were having before. Right now in Spain, one could say that 95% of the works that are published in the Spanish market are due to some sort of buying rights from another market. There's 5-6% of Spanish-made comics with the authors actively seeking the publishing companies to publish their work, and there's a mere 1% of self-publishing by means of crowdfunding or something else. So frankly, in this moment, the self-publishing in Spain is not significant at all. Sí, en relación con la pregunta de nuestro moderador Eduardo Serradilla sobre si realmente hemos hecho la tarea o se ha hecho el trabajo que había que hacer, lo cierto es que este país, España, es un país que durante muchísimo tiempo, básicamente hasta los años 80, fue una gran potencia en la producción de cómics. Se producían todos los años miles de cuadernillos con millones de ejemplares de difusión en un país
que en aquel momento tenía alrededor de 30 o 35 millones de habitantes. Era realmente un fenómeno extraordinariamente singular. Digamos que era uno de los fenómenos donde el papel del tebeo, que es el nombre con el que se conocía el cómic en aquella época en este país, era extraordinariamente importante. A pesar de ello, se ha hecho muy poco en los últimos años, quizá porque el cómic estuvo vinculado a una determinada forma de educación para la infancia o forma de entretenimiento para la infancia que no permitió que tuviera un reconocimiento social importante. Fíjense que a día de hoy todavía no existe una ley del cómic en España. La sectorial del cómic, recientemente constituida, acaba de presentar un proyecto ante el Congreso de los Diputados y es probable que ese sea el inicio de una toma en consideración y de destinar recursos económicos por parte de las administraciones públicas para fomentar el mundo del cómic. Pero es muy difícil hasta ahora hacer pronósticos optimistas sobre este asunto. So now talking about your question regarding has there been any effort to educate society in comics outside from the different comic events? I would like to say that up until the 1960s in Spain, the production of comics was incredible. It was massively produced for a country which in that moment there were over 35 million people. Actually, in Spain, it was called TVO. And the thing is that it was thought to educate the children. So somehow, after the democracy, after the end of the dictatorship, I believe there has been very few efforts in terms of educating society through comics, because of the effect that this TVOs had before. They were thought only for children. If we think about it, in Spain, there's no law regarding comics. There's nothing regulating comics, and even though there are there's some steps taken to start promoting comics, right now it's very difficult to diagnose or to even think about how this is going to be able to promote comics. Patricio. Bueno, yo estaba moviendo la cabeza diciendo que no cuando hacías la pregunta, porque creo que, por un lado, las iniciativas alrededor del cómic o que han intentado sacar adelante el cómic en nuestro país siempre han partido de iniciativas individuales, privadas o colectivas, que luego han recibido cierto apoyo de las instituciones públicas, pero desde las instituciones públicas se ha hecho muy poco por apoyar al mundo del cómic, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos con el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que era un evento consolidado y que de repente, pues por esas decisiones públicas, pues se dejó de apoyar, estuvo durante 13 años sin realizarse y gracias a la iniciativa de la Fundación Cinemas Cómic, que fue la que se arriesgó a volver a ponerlo en marcha, pues luego se han ido sumando apoyos institucionales que más o menos pues pueden avalar que vaya a seguir adelante, además de otras muchas iniciativas que se han hecho alrededor del mundo del cómic, en este caso en Tenerife. Well, I was already shaking my head when you were asking the question. I truly believe the answer is a big and fat no. In Spain, the initiatives to promote comics or promote some sort of education the society to the comics have always been by private individuals or by group of people, but they've had very little support from the government. They've had very little support from the local authorities. A big example of this is the Santa Cruz de Tenerife Comic Festival, an international comic festival which was well established, but because of politics and because of these local authorities, it had no support. Sadly, it had no support, and we couldn't do it for 13 years. It was thanks to the support of the foundation led by
Francisco Pomares right now, that they have brought it back, and thanks to their support, other companies and other group of people have joined in, and now this is again a reality. So I would say that no, there has been very, very few efforts done over the past 25 years. Y bueno, sí. El señor director de la... Perdón, siguiente. No, solo añadir un pequeño apunte en cuanto al tema a nivel nacional, ¿no? Ya a nivel, luego, si hablamos de lo que es en el Estado español, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, las iniciativas, los salones, a pesar de que haya muchos, son iniciativas de colectivos o de personas que buscan ese apoyo para salir adelante. Hubo una época en que en España, pues determinadas comunidades autónomas sí tenían programas de apoyo al cómic y a los autores de cómics, pero todo eso se perdió. Y actualmente, pues bueno, la creación del Premio Nacional del Cómic es algo reciente, o como antes comentaba Paco Pomares, pues está ahora en la posibilidad de sacar adelante una ley del cómic o algún elemento que a nivel estatal o público apoye y valore pues lo que durante muchos años pasó, que muchas obras de autores, los autores españoles de cómics exportaban el arte del cómic a otros países como Francia, Italia, Estados Unidos, y nunca tuvieron ningún apoyo. Y bueno, ahora hay unas nuevas generaciones de creadores que a lo mejor sí se merecerían que existiera ese apoyo y que de verdad se hiciera algo de verdad desde los organismos públicos por el mundo del cómic. So if we focus in Spain as a whole, not just the Canary Islands, but Spain as a whole, yes, it's true that there's a lot of comic events, but all of these comics events have one thing in common. There are people or groups of people who are looking for their interests, and because they like comics, they're looking forward to getting these projects out. But there is very few involvement regarding local authorities. It is true that some years ago there were some projects where local authorities would support or would promote somehow these comic events, but all of this has been lost now. Just like Francisco Pomares was mentioned before, now there's some steps towards guaranteeing some sort of validation of comics. Right now we have the National Comic Prize, but it's quite recent, and the idea of establishing some sort of law for protecting comics, it's also very recent, and it has just started to grow in the mind of some people. Before we had lots of artists who had amazing work, but they exported the work to other countries because in Spain it was very difficult to find work. And nowadays we have artists who would like to publish in Spain. So let's see how this National Comic Prize and law turns out, because it would be nice to be able to support them and help them in some way. Ahora el señor director de la fundación. Eduardo, yo simplemente para que te hagas una idea, tanto Francisco Pomares como yo, una de las cosas que hacemos, además del trabajo en la fundación, es constantemente buscar cosas que puedan ayudar a los autores de Canarias. Y hace poco, no voy a decir qué institución era, pero una institución pública había lanzado una ayuda económica para fomentar la creación de productos culturales como el cómic. Claro, cuando uno se leía las bases se daba cuenta de que la persona que había redactado aquel proyecto, que estaba pidiendo una serie de requisitos a los autores, no debería estar muy familiarizado con el proceso de creación, porque poco menos que pedían que en aproximadamente, yo no sé, estoy hablando de memoria, pero que en aproximadamente 3-4 semanas crearon un cómic de 40 páginas. Entonces, yo creo que el problema básicamente viene por muchos motivos. La verdad que creo que para hacer un análisis sería excesivamente largo, pero es verdad
lo que señala Francisco Pomares. Procedemos de un mundo donde el cómic en España era considerado un producto infantil, eso sí, era un producto de masas, era una industria muy, muy, muy potente, pero no le conseguimos quitar ese San Benito y quizá por eso no haya despertado del todo el interés por parte de las administraciones públicas. Pero ya por concluir, para no hacer la reflexión demasiado larga, creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica también en ocasiones las personas que pues los lectores, los aficionados, porque si España ya de por sí es un país en el que no se lea demasiado, en el que no se lean demasiados libros, no tengo los datos delante, pero creo que eso es una verdad que todos conocemos. Ocurre algo parecido con el cómic, es que incluso a veces la gente ve los precios y dice, uy, qué caro, que comprarte quizá una pila de cómics puede ser como salir a cenar un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también nosotros tenemos que ordenar las prioridades y saber qué es lo que nos gusta y lo que no, y no siempre, creo, descargar la responsabilidad en las administraciones públicas que también tienen que hacer los deberes. Well, I would like to mention that part of the work that we do in the foundation is help artists in the Canary Islands to find support and to find some sort of help within comics. But I would like to mention this anecdote. I don't want to mention the local authority itself, but there was some sort of initiative coming from local authorities. I believe that they were not very familiar with the creation process of comics because in their basis for eligibility, they said that they wanted the artists to be able to create a comic book, a 40-page long comic book in 3 to 4 weeks. So very unrealistic. And it seems like there is no connection between what is the reality of the comic market and what the local authorities were expecting. Francisco Pomares has mentioned that, yes, in Spain, there was a massive production of comics during the dictatorship and a bit after that, but it was for children. And somehow it seems that stereotype has continued. Somehow it seems that the local authorities still believe that comics are only for children and they do not deserve to be validated as a way of educating society. Added to that, I would like to take a deep breath and think from a critic perspective. I mean, Spain is not known precisely for having high levels of reading, and actually it has very, very low levels of reading, and this can also be applied to comic books. The prices, according to the Spanish citizen, the price of a book is expensive, and somehow if you pile up some comics and you try to buy them, it could be as much as going out for a dinner, or so you could actually be spending it in something else. So I think that it's not just the local authorities. I think that we have to take a good look at each and every one of us and assume our responsibilities as well. A ver, voy a hacer una afirmación y si estoy equivocado, corríjanme, porque evidentemente vivo aquí, o sea, vivo fuera de España y aunque trato de estar informado, admito que no es posible. Hasta donde yo sé, en el año 2020, que es el año de la pandemia, se abrieron las dos únicas cátedras de cómics que hay en España, una en la Universidad de Valencia y otra en la Universidad de La Laguna. Sé que hay un departamento que estudia cómic en la Universidad Complutense, pero cátedras, hasta donde yo sé, y si estoy equivocado, por favor, díganmelo, hay una en Valencia y otra en Santa Cruz de Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Y lo dije en la introducción, la cátedra en la Universidad Álvar Alto, si no estoy equivocado, abrió en 1972. Es una diferencia pues, de medio siglo. ¿Ustedes piensan que
si se empezara, o sea, si iniciativas como esta empezaran a ser más habituales dentro del mundo de la universidad, al cómic se le dejaría de ver como un producto infantil, juvenil, se le empezaría a ver como un producto adulto, y eso haría que nuevas generaciones de lectores aceptaran, como puede pasar en el mercado francés, que un cómic y un libro es lo mismo en realidad. Por eso en las listas de ventas francesas se incluyen, a lo mejor hay de 10 libros, 6 son libros solamente con letras y 4 son cómics. Y eso en España no pasa. O sea, cuando sale una lista de libros, son libros. Y los cómics, normalmente nunca sale una lista de cómics. ¿Ustedes creen que si hubiese más de 2 cátedras, y repito, si estoy equivocado, díganmelo, si hubiese una cantidad importante de cátedras dentro de la universidad, eso ayudaría al crecimiento del cómic dentro de la sociedad española? Well, I would like to ponder on this. I live outside of Spain, and it's a bit difficult to be informed, even though I really tried, but it's a bit difficult to be informed of everything. But I do know that in 2020, which many of us recognize as the year of the pandemic, there were 2 departments in universities open related to comics in the whole of Spain. One is the University of Valencia, and another one is held at the University of La Laguna in the Canary Islands. If I'm not mistaken, the first department of comics in a university in Helsinki was in the Alvar Aalto, and this was opened in 1972. So we're already talking about more than 25 years ago. Do you believe that if more departments at the universities were open throughout Spain, do you believe that the audience will start considering comics not just a product for children, but more for adults? Let's say France, for example. France equates comic with books. There is no difference there. And if we talk about the French bestsellers, you could see like 10 bestsellers, 6 of them could be potentially books in the sense of just letters printed on a white page, and the rest could be actually comics. There is no difference between one and the other. This does not happen in Spain. If we're talking about bestsellers in Spain, books in Spain, they are always books. There is nothing related with comics. Please let me know if I'm wrong about this. As I say, I do not live in Spain, but do you believe that if there were more involvement through the university, if there were more comic departments in universities along Spain, this could change or not? Sí, básicamente yo creo que habría que hacer una aclaración. Las 2 cátedras sobre cómic que existen en España, las 2 son cátedras culturales, es decir, son organismos no académicos. Dependen de la academia, dependen de la universidad, pero su función no es docente, su función es fundamentalmente divulgativa y con vocación de investigación y análisis sobre el mundo del cómic. Dicho esto, yo no creo que la activación de los mecanismos que pueden hacer que más gente se acerque al mundo del cómic y que por lo tanto pueda crecer este mercado y pueda crecer esta afición, tenga que ver con la función docente o con la función académica. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento del público joven. Se ha perdido prácticamente todo el público infantil. El público infantil y joven se ha vinculado fundamentalmente al mundo del manga, que está experimentando un gran crecimiento, pero incluso el mundo de los superhéroes, que durante mucho tiempo se consideró cerca de la gente joven, se ha hundido, ¿no? O se está en proceso de hundimiento. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que porque se hace muchísimo cómic en este país y en todos lados, pero aunque los dibujos son cada vez de más calidad, los dibujantes son gente extraordinariamente preparada, las instituciones han perdido el sentido de la maravilla, han perdido el sentido de la aventura.
y los jóvenes no se acercan a ellas. Hoy tenemos un cómic pretencioso de autor, dirigido a un público adulto, pero no tenemos un cómic dirigido a la gente joven que consiga que haya una afición creciente, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso no se va a resolver con estudios sobre el cómic, ni se va a resolver con inyecciones de recursos económicos por parte de las administraciones. Yo estoy convencido de que podría resolverse cuando el mercado recupere la voluntad de contar historias interesantes, dejando un poco de lado la voluntad de explotar, como ocurre también en el cine, en las series de televisión, los recursos de una manera insensata. First of all, the two comic departments that we are mentioning, they have no teaching aim at all. They're just for the analysis of comic books and the study of comic books. So I don't believe that getting more people involved in enjoying comics and equating comics with books is something that is going to be done through university. I believe that one of the main issues here is that even though we have mangas and even though we have comics for superheroes, they are not exciting and they're not appealing to the children. So we are missing on this very big pool of readers. There are no adventures, there are no excitement in these stories. They're thought for adults, and no matter how much the local authorities inject money or start projects, the fact is that if we do not get a strong pool of readers, a strong pool of young readers interested in comic books, then it's going to be very difficult to be able to educate society, as you mentioned. So it's not through the university, it's not through the academics that I believe this is going to be achieved, but by a shift in the market and by stopping producing the same audience. It's like what's happening right now on TV. You have the crime series, and it's always directed to the same audience. So this is what I believe. It's not through the academics, it's not through the analysis of comics, but investing in making comics more exciting and more directed towards children and young adults. Patricio. Yo, estando de acuerdo en gran parte con lo que dice Paco Pomares, también creo que para el cómic es necesaria una cierta academización. Siempre lo he pensado desde hace mucho tiempo, que era necesario una academización que le diera al cómic una carta de naturalidad, ¿no? Frente a aquellos que ya lo denominaban como el noveno arte, pero no es una... El noveno arte, octavo arte también se llegó a denominar al cómic. No es algo que una especie de título nobiliario, ¿no? O sea, eso tiene que tener algo más detrás. Y esa academización quizás que yo creo necesaria con la organización de estas dos cátedras que comentabas. También previamente existía la cátedra de humor gráfico que hay en la Universidad de Alcalá de Henares, que montaron un instituto, el Instituto Quevedo de humor gráfico. Y todo eso no consiguió, como bien decía Paco, no consiguió que el cómic se considerara un arte pues equiparable a las otras artes, ¿no? I agree with Francisco Pomares in the fact that I believe that comics have not had this visualization of being as valid as other art disciplines. But for example,
the cátedra, the comic department of graphic humor at the Alcalá de Henares University, even though it was established before, it didn't help in getting the same reputation. It didn't help in getting the same validation from society to comics as other arts. So even though I believe that it is good for comics to be involved in somehow in the university and in some sort of academics, and to give it some sort of support in sense of discipline, I do agree with the fact that it's not the only thing that it needs. Y por ejemplo, eso, creyendo que es necesaria esa academización del cómic, también creo que ha sido muy necesaria, o que quizás ha ayudado más a volver a recuperar el pulso del cómic llegando a mucha gente, pues ha sido, por ejemplo, las iniciativas de centros de profesores o de institutos de usar el cómic como elemento didáctico, que por ejemplo aquí en Canarias hay iniciativas muy interesantes en ese sentido, y en muchas comunidades de España se usa el cómic como elemento didáctico tanto para enseñar literatura como para enseñar historia, como para enseñar incluso matemáticas o biología. Eso ha hecho que el cómic, que no llegaba a los jóvenes a través de sus casas, sí haya llegado a través de los colegios, y hay muchos que han seguido posteriormente pues buscando esas historias en los cómics. Ahora, eso sí, también estoy de acuerdo con Paco en que hasta que no se consiga que el cómic que se hace en nuestro país llegue a esos jóvenes, a pesar de que hay jóvenes autores que hacen obras muy en la línea de los slice of life, que a lo mejor a nosotros más adultos o a un público más adulto le puede interesar, pero que a lo mejor al público juvenil busca otras cosas. Pues hasta que no lleguemos a eso, y eso se conseguiría, vale que tenemos que hacer autocrítica a los lectores, que muchos lectores nos quejamos en demasía de los precios de los cómics con todo lo que lleva detrás el proceso de producción de un cómic, pues hay que pensar también en que por parte de las instituciones, lo mismo que se hizo con el cine español, que denostado por los propios españoles en épocas no tan lejanas, y sin embargo pues con una política o con unas ayudas o con un empeño por parte de las instituciones de sacar adelante ese sector de la industria de la cultura, pues se consiguió llegar a un público mucho más amplio, y que ese público también le diera una categoría mucho más alta como la que tiene en la actualidad el mundo del cine y no el mundo del cómic. And bearing into the fact that I believe that it's necessary to talk about comics in universities and to have this support, I also think that what has really helped it's been using the comics for teaching. For example, in high schools or in schools, they're using comics as an educational tool for teaching history, biology, etc. So this has offered the opportunity to get comics to an audience which would not likely be exposed to comics, and some of these students, some of these readers have continued reading and looking for other stories. I do agree with Francisco Mares in the fact that we do need a pool of young readers who get excited and who continue reading comics, and this is something that we are not having right now. And also with what Lucas Morales was mentioning, that we also need to be very conscious about the fact that some of us think that prices are high without taking into consideration all different stages and all different people involved in producing comics. For example, I would like to see some sort of help local authorities from the government in regards to comics, as it had done in regards to cinema. The Spanish cinema
was taught by the Spanish citizen, by the regular Spanish citizen, to be not in good taste and to be of low quality. And I'm not talking about many years ago. I'm talking about quite recent. But thanks to the different projects and thanks to the different investments by the government and by the local authorities, nowadays the people in Spain actually enjoy the cinema produced in Spain, and it has received awards, and now it's seen in a more positive view. This has not happened with comics. It would be nice for this to happen. Señor Lucas. Lucas, me gustaría hacerle una puntualización a Patricio. Básicamente, yo tengo el convencimiento de que el papel de las instituciones de investigación, de las instituciones académicas, es importante en el desarrollo de una cultura que incorpore al cómic. Si no lo creyeran, no habría montado una cátedra en la Universidad de Laguna, parece obvio, ¿no? Claro. Lo que sucede es que creo que ni las cátedras, ni los discursos académicos, ni los apoyos institucionales son la clave determinante. Yo creo que, antes que ninguna otra cosa, el cómic es un formato de narrativa. Si me apuran, incluso un formato de literatura. Es una narrativa en imágenes, igual que el cine es una narrativa en imágenes. Si nosotros vamos a ver una película en la que fundamentalmente lo que se ve son maravillosas imágenes, una fotografía estupenda, unos decorados fantásticos, un vestuario perfecto, unas interpretaciones magníficas, pero la historia no se sostiene porque es de un aburrimiento absoluto, porque es extraordinariamente experimental o porque nos da dolor de cabeza, lo más probable es que no consigamos engancharnos con eso. ¿Qué es lo que está sucediendo con el mundo del cómic? Yo creo que lo que está sucediendo es que se ha perdido la capacidad de contar historias de larga duración que atraigan a un público masivo. Y nadie está preocupado por eso, porque los autores están más empeñados en su proyección artística y autoral, las industrias están interesadas en ganar dinero, y luego hay un montón de experiencias paralelas, las de carácter pedagógico, las de carácter, digamos, vanguardista, las de carácter, digamos, docente, etcétera, etcétera, que no son realmente las que van a conseguir crear en torno al cómic una gigantesca cultura de masas, que es lo que a algunos nos gustaría que ocurriera. I would like to point out regarding what Patricio Garcia has mentioned. I do believe that it's important for the university to get involved, and haven't I thought about this, I would have never established the department of comics in La Laguna. I mean, but what I do believe is that the comics, it's a format to tell stories, and if I be ever so brave, I would say it's a format of literature itself. It's a way of telling stories. It's a way of portraying different experiences. It's the same with cinema. Let's put it like this: if you have a film that is beautifully recorded, that it has amazing landscapes, that the people are shown in these beautiful scenarios with wonderful clothes, but the story is boring as hell, you're not going to connect with that. You are not going to be able to somehow bond with that story at all. So what I think is happening is that comics in Spain right now, they are not thought to be pleasing to a mass scale. We have artists that are very good. We have artists that are more focused in their own personal careers, in developing their own techniques. We also have comics thought for teaching or thought in a more vanguardist way.
but there is nothing appealing to a mass culture. There is nothing that would say this is exciting for a big segment of the population. And this is what I would like to see. Lucas, please, por favor. Bueno, yo un poco voy a ser breve, simplemente creo que sí que realmente es importante que esas iniciativas existan. Patricio antes hablaba de agrupaciones que trabajan en esa línea aquí en la isla de Tenerife, también en el resto de Canarias. Se me ocurre, pues, TVOs con clase, ¿no? Que es un grupo de profesores que están haciendo, que están intentando inculcar el amor por los cómics en sus estudiantes. Me consta, Paco ha hablado Francisco Pomares ha hablado de cine, me consta que él lo mete en sus clases. Yo, al igual que él, pues intento también meter el cine, el cómic en las mías y que los alumnos entiendan que es un medio de expresión más. No sé si ese es el esfuerzo definitivo que tenemos que hacer para que la situación cambie. Yo voy a hacer un comentario quizá un poco polémico, pero lo hago con todo el ánimo constructivo del mundo, y es que pienso que quizá más que requerirle a las instituciones públicas, más quizá que irnos a focalizarnos en temas de educación, yo creo que lo que realmente le haría un favor al cómic es que todas esas asociaciones, esas agrupaciones, esas personas que aman el TVO, que me consta que lo aman, que hicieran un esfuerzo por trabajar unidas, porque en muchas ocasiones uno percibe que no existe excesiva cohesión entre estos grupos y estas agrupaciones. Y yo creo que eso es una de las cosas que podría hacer mejorar bastante la situación en general, porque en ocasiones, y hay que ser críticos también, se percibe como un mundo demasiado fragmentado para lo pequeño que es. Totalmente de acuerdo. I would like to mention that, just like Patricio Garcia has said, that there are groups of people, not only the Canary Islands, but all around Spain. For example, there's a group called TVOs con clase, who are interested in sharing comics to students and to utilize comics as a teaching tool. I know that Francisco Pomares uses comics in his classes, and I use comics to tell students and to tell other people that it's just a format to tell stories. But I would like to pose here a bit of a polemic argument. It's thought in the most constructive way, but I think it could be a bit polemic. Instead of focusing on the local authorities and how much money they can give and how many different projects they can fund, I think that one of the biggest things that could work is that all the different groups who love comics, all these different groups who are doing things to promote comics, if they could work together, because sometimes it seems that they're working on their own, and it poses the view of a very fragmented world, even though it's a very small world, but it's a very fragmented world. And Eduardo Sarria has mentioned that they don't work together at all. And Lucas Morales was mentioned that it would be really good if they could show some sort of cohesion amongst them and more teamwork than just the individual work of all these different groups. Para ir, digamos que cerrando este encuentro y no alargarlo más, la última pregunta, por aquello de que esto forma parte de un salón de cómic en otro país, en este caso en Finlandia, y hay un editor en la sala, bueno, dos editores en la sala, porque también Patricio García Ducha ha sido, y creo que los tres en cierta manera. Vale, pero todos conocen lo que es el mercado de la edición. ¿Ustedes creen que hay
en España hay mercado para que un autor o autora finlandés haga la maleta y se vaya al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a Ficomic o a cualquier otro salón de los que hay, a presentar el trabajo, a presentar su trabajo? ¿Creen que, yo sé que no hay una regla, pero creen que el mercado español está preparado para aceptar el que le llegue no solo aquello que se produce normalmente en Francia, en Estados Unidos o en Japón, sino cosas que puedan provenir de un país como Finlandia? So the last question, just to wrap things up and not take too long. This is an event that is taking place in this in a Finnish event, and we are counting here with 2 editors. Well, almost all of you have some sort of nibbling your toes in the editorial world. Do you believe that the Spanish market is strong enough or appealing enough for a Finnish author to go to a Spanish event and showcase his or her artwork there? Do you believe that the Spanish market is accessible enough and interesting enough for some Finnish works to be published there, not just works from the US, from France, and from Japan, as we have mentioned, but do you think that somebody from Finland or a work coming from Finland could actually be published in Spain? Bueno, el mercado fundamental del libro en Europa se encuentra en Frankfurt, como todos sabemos, y el mercado de habla hispana en Guadalajara, en México. Por decirlo de alguna manera, los grandes mercados donde se venden proyectos o propuestas de cómics se encuentran fundamentalmente en el área franco-belga y básicamente en Francia, especialmente en Angoulême. Si algún artista finlandés tuviera la osadía de desplazarse a España para intentar vender una obra, yo le recomendaría que fuera a Barcelona, a la Feria de Barcelona. Una vez que la Feria de Barcelona recupere, el Salón del Cómic de Barcelona recupere su formato tradicional, porque es el lugar donde se dan cita las principales editoriales, ¿no? En salones más pequeños, como puede ser el Salón de Santa Cruz de Tenerife, ejercemos también, en la medida de lo posible, de pequeña feria de mercados, de pequeñas ferias nacionales, pero la verdad es que el primer año que lo hicimos, que fue el año previo a la pandemia, después no hemos podido volver a hacerlo, conseguimos colocar algunos proyectos, conseguimos que algún autor de Canarias vendiera sus proyectos a autores nacionales, pero es algo muy incipiente. Realmente, si alguien quiere, aprovechando que España es un buen sitio para hacer turismo, venir a España a vender sus cómics, yo le recomiendo que vaya a Barcelona. Pero si lo que realmente quiere no es hacer turismo, sino vender derechos y garantizar una difusión importante de su obra en los mercados europeos, lo que le recomiendo es que vaya a Francia, que se presente en Angoulême con la carpeta debajo del brazo y intente colocar sus originales. Well, truth be told, there are 2 very big markets in order to do this. One is Frankfurt, and the other one is Mexico. And regarding comics, it's really Angoulême in France. If we're talking about Spain, the biggest event would be the Barcelona Comic Festival. Once it gets back to normality after the pandemic and everything, because this is where the main publishing companies of the country meet, and it's the place to showcase your artwork. It is true that in Tenerife we have tried to sell projects, but this has been in a very small scale. And yes, we managed to sell some projects from authors from the Canary Islands to other publishing companies in Spain. But
after the pandemic, this has had to be stopped, and we've only been managed to do it for 1 year. Spain is a great country for tourism, and if you do want to go to Spain, please go to Barcelona. But if you are really keen on selling your rights, on selling the rights for your artwork, and if you think that you have some sort of shot at the European market, what I would suggest each and every author, be it finished or not, is go to Angoulême. Get your artwork, put it in a file, and go and see the editors at Angoulême. That is the best place to do. Señor Patricio García. Pues yo, aparte de suscribir totalmente lo que ha comentado Paco Pomares, añadiría también otros 2 salones que hay en Europa, como son el de Lucca en Italia o el de Grenoble en Bélgica, pero evidentemente quizás el punto de encuentro más importante en Europa, como bien decía Paco, es el Salón del Cómic de Angoulême. Pero yo aparte también lo recomendaría como experiencia para los autores finlandeses que si les gusta el cómic, si quieren hacer algo en el mundo del cómic, si están por y tienen la posibilidad de viajar, yo visitaría esos otros salones independientemente de que salga adelante o no el proyecto que lleven entre manos, porque lo podrán presentar editores, lo podrán compartir con otros autores. En los salones del cómic para mí la mejor experiencia puede ser el encuentro con otros autores, que a veces el más joven le da consejos al más viejo y viceversa. Y hombre, la verdad es que el trabajo del dibujante de cómics, del guionista del cómic suele ser bastante solitario o estás como muy aislado, ¿no? Que de vez en cuando sales y departes con otros, pero en contadas ocasiones. Y los salones son un evento, una experiencia muy interesante para cualquier autor, por eso, ¿no? Por el encuentro con otros autores, por compartir experiencias, por recibir consejos, por dar consejos, por ver lo que hacen otros y cómo lo hacen. Eso siempre es importante e interesante. Y me imagino que será una experiencia también que vivirán los autores que vayan al Salón del Cómic de Helsinki. I totally agree with what Francisco Pomares has mentioned, and I would like to add 2 big events in Europe. One is Lucca in Italy, and the other one is the one in Grenoble in Belgium. But truth be told, Angoulême is the place. Having said that, I would like to invite all the artists to actually go to the other events, even though they're smaller in scale or in capability. The main thing is that you get to share, you get to showcase, you get to talk about comics, and maybe you even get advice from older artists, from younger artists. Truth be told, the work of a comic artist is a solitary work. You are most of the time by yourself. You are most of the time sitting down at a table with not much interaction, like human being wise. So at these events, you get to socialize, you get to share experiences, and you get to see what other artists are doing. And this is fantastic to grow as an artist. And I believe it's what's also happening at the Finnish event right now. Y por aquello de que eres el más joven, te toca cerrar el encuentro, Lucca. Bueno, pues no, simplemente decir que es que no puedo decir más de lo que han dicho Paco y Patricio, pero sí agregar que bueno, que tiene que ser una gran experiencia visitar un salón como el de Helsinki, un salón que está creciendo y que tú estás haciendo crecer, Serradilla, con estos encuentros y con otros que estás realizando, además con mucha gente de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. Oye, y dejarte ya por último pues abierto la invitación para que cuando puedas, tanto Francisco Pomares como yo, y también Patricio, que seguro que se apunta a Bombardeo, estaremos encantados de dar un salto por ese salón de Helsinki. Esa era la idea original, pero la pandemia nos estropeó. Pero vamos, eso fue lo que yo planteé
Además, a ver, en realidad Lucas, yo solamente soy una herramienta que ha sido utilizada en el buen sentido por la Embajada de España en Finlandia, por el señor embajador de España en Finlandia, por su departamento, su área de cultura, por la gente de los responsables de la Sociedad Finlandesa de Cómic que se apuntaron, y bueno, también por la fundación que me ha ayudado en la parte técnica y en la parte de contactar con autores y otras muchas cosas. A ver, dicho todo esto, yo lo que quiero es darle las gracias, el que hayan accedido, que se hayan apuntado a este encuentro, que en realidad lo que ha pretendido este evento es servir de tarjeta de presentación de lo que hacen tanto autores, tanto dibujantes como guionistas, como editores, como responsables de instituciones. No de una manera, digamos que no sesgada, pero sí, digamos que no continuada, sino dentro de un evento que forma parte de un salón de cómic, pero que digamos que uno de sus alicientes es conocer lo que se hace, lo que se cuece dentro en este caso, dentro del mercado editorial español. Aparte, en cierta manera, ese es mi trabajo como persona que resido fuera, y ese también es mi trabajo como persona que se encarga de las relaciones internacionales de la Fundación, que en realidad es mi principal cometido por vivir donde vivo y por entender este negocio como lo entiendo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias, y por supuesto, si tengo la oportunidad, me encantaría repetir esto delante de un montón de finlandeses que pudieran hacer lo que desgraciadamente este formato no permite, más allá de que es el hecho de tener la interacción que ha dicho Patricio, esa interacción y el hecho de poder hacer preguntas y hacer comentarios y compartir experiencias de gente que puede haber ido a Angoulême, puede haber ido a Barcelona, puede haber ido a Lucca o a otros salones, porque en Finlandia, digamos que el más grande es el Salón del Cómic de Helsinki, pero hay como poco una docena más de salones, entre salones de cómic y salones de manga. Lucas Morales was mentioning that he agrees with everything that has been mentioned before, and that he is very thankful for the experience given, and he would really like for this event to be able for it to be not online version but face to face. And Eduardo Serradilla has mentioned that this was actually the original idea, but unfortunately, due to the current health and social situation caused by the pandemic, this has not been possible. Eduardo Serradilla mentioned that he has just been a tool used by the Embassy of Spain in Finland and the Finnish Society and the culture section of the Embassy of Spain to make this a reality. And he's very thankful for having all three of you, even though it's online and like this, in this event, and where Spain is a guest country, and authors, writers, editors, and people related with the comic market get to share their experiences and get to share their knowledge with the audience of the Helsinki Comic Festival. Talking about all of this, it would be fantastic to be able to invite you again to Helsinki if the situation arises, and especially to be able to share the experiences, just like Patricio Garcia Ducha was mentioning, to socialize, to share experiences, and to be able to talk with other people face to face. Helsinki Comic Festival is the biggest comic event in Finland, but I assure you there are more than 12
around the country, and it would be really interesting to sit down with the Finnish audience who could potentially have also gone to Lucca, Grenoble, Angoulême, or other events, even small-scale events in Finland, and share our passion for comics and socialize and get together. Until that moment, because of the current situation that we're living, I would like to thank each and every one of you for being able to attend this virtual meeting, and for your time and for your expertise. It's been a fantastic experience, and thank you very much. Y gracias otra vez. Espero que nos veamos pronto y por favor cuídense mucho. Gracias a ti también. Igualmente, Eduardo, mucha suerte.